¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una nueva entrevista en Radios Regionales. Hoy hablaremos sobre la contingencia que nos mantiene preocupados y ocupados. ¿Cuál de todas era usted? Bueno, la de nuestros niños, la de los estudiantes del país. Recordemos que el año escolar inició con una medida inédita que ha sido copiada, bien copiada, de otros países, donde se prohíbe el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos educacionales. Ya los niños no pueden asistir con su celular a ningún colegio, algo que obviamente esperábamos que tuviese una repercusión tremendamente positiva. En el papel marcó muy bien, ¿no? Pero hemos visto que en este último tiempo se ha generado una ola de alertas por posibles tiroteos. ¿Esto a propósito de qué? Bueno, de una lamentable situación que se vivió en Copiapó hace algunas semanas, donde un estudiante terminó asesinando a una inspectora de un colegio. Desde ahí en adelante hemos tenido centenas de alertas que han suspendido clases en diversos establecimientos educacionales, no solamente de la básica y media, sino que incluso también en universidades. Vamos a hablar sobre la salud mental de los jóvenes y de los niños de nuestro país. Y para eso estamos con Giselle Sepúlveda, que es educadora diferencial y coordinadora de Academia CIEMAX. Giselle, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Giselle, ¿cuál es el primer diagnóstico? ¿Desde dónde nos tenemos que agarrar para poder empezar a destrabar esta conversación sobre salud mental a propósito del contexto de violencia que estamos viviendo hoy día en nuestro país? Primero tenemos que contemplar que nosotros desde CIEMAX creemos que los principales factores que explican en este caso este aumento son las secuelas emocionales que vienen de pospandemia. O sea, organismos sobre la UNESCO han advertido que el cierre prolongado también de escuelas dejó un efecto importante, como por ejemplo el aumento de ansiedad, el estrés, la frustración, las dificultades para regular ciertas emociones. Tenemos menor tolerancia a la frustración, donde hay que pensar que muchos estudiantes regresaron a clases con menos herramientas socioemocionales, lo que facilita también todas estas conductas y reacciones agresivas que han tenido los estudiantes. Hay un deterioro en lo que es el sistema de convivencia escolar, ya que durante el tiempo sin clases presenciales se debilitaron las normas de convivencia, se debilitó lo que es la interacción respetuosa con el otro y obviamente hubo una menor supervisión adulta. Esto genera que, claro, al volver, todos los conflictos volvieron a escalar mucho más rápido. Tenemos que pensar que la falta de herramienta de los adultos, no todos los establecimientos están preparados para esto. Tenemos docentes sin formación, con suficiente manejo de crisis, protocolos que son poco claros y no son aplicables, y tenemos respuestas tardías a todo este sistema. Ahora, sobre la respuesta, yo entiendo el punto. Los niños pandemia han entrado nuevamente a la sociedad, tuvieron una interrupción de 2 años, que es una pérdida enorme para la calidad educativa que ellos deben recibir. No solamente desde la materia, la materia, de hecho, yo como papá lo dejo como un ítem menos importante, sino que lo más relevante es sociabilizar. Pero estos episodios de violencia de este año no son nuevos. El año pasado también tuvimos un montón de riñas en distintos colegios. Llevamos 4 años después de la pandemia integrándonos ya. Debería estar todo normal. ¿Por qué no se ha normalizado? ¿Por qué no se ha atendido estos casos? ¿Y por qué recién estamos escuchando que este puede ser un efecto post-pandemia? Tenemos que conocer que, como tú mencionas, todos los conflictos se vienen dando, ¿cierto?, desde hace mucho tiempo. Pero tal como tú mencionas, tenemos un factor importante en donde esto tiene que tener una mayor visibilización, porque el 60% de los escolares presenta síntomas de ansiedad y depresión. Estos síntomas, como tú mencionas, vienen antes de la pandemia y aumentaron post-pandemia. Entonces, claro, esto sitúa a Chile en un escenario mucho más complejo que el promedio global, según los estudios comparados. Hoy en día, la salud mental está tan deteriorada que, si bien produce agresiones físicas dentro de los establecimientos, cuando estas cosas suceden en los establecimientos, que fue lo que se incorporó ahora últimamente en Calama, claro, se tomaron más protocolos, llegaron más orientaciones, pero frente a este tipo de agresiones físicas que ya pasaron del límite. Por ende, claro, hay una mayor sensibilidad en todo el sistema social, lo que son las redes sociales, como también en el ámbito dentro del establecimiento. Si no tenemos un reglamento interno que podamos seguir entre todos, obviamente difícil va a ser poder abordar estos tipos de convivencia escolar. Estamos conversando con Giselle Sepúlveda, que es educadora diferencial y coordinadora de la Academia CIEMAX, a propósito de la salud mental de los estudiantes y los conflictos violentos que hemos presenciado
en este primer semestre. O sea, el año está recién comenzando. Lo que puede ser una alerta para el resto del año o una oportunidad para atajarlo ahora y no terminar el año peor. Ahora, Giselle, quería preguntarte, ¿cuánto tiene que ver el contexto familiar en las reacciones de los niños? ¿Hay copias de las conductas de los padres por parte de los niños y adolescentes? Sí, totalmente. O sea, la familia juega un rol fundamental en el contexto de los estudiantes. Pensemos que la familia es el primer rol educativo que tienen los estudiantes. Nosotros desde Academia CIEMAX también creemos que la salud mental de todos los estudiantes juega un rol central en lo que son los conflictos escolares, ya que muchas conductas de agresión y desregulación que se observan en el aula son formas de expresión de malestar emocional que ya vienen desde el hogar. O sea, es decir, no se trata ya solo de problemas de disciplina, sino que de estudiantes que tienen dificultades para manejar lo que sienten. Tenemos que pensar también que esto viene desde hace mucho tiempo. Se registraron desde el año 2024 más de 19.000 denuncias por violencia escolar en Chile, donde la mayoría parte desde el hogar. Hoy en día existen muchas redes externas en donde los colegios pueden acudir para trazar esta situación y no tener que ser en el fondo el primer rol o la primera persona en tener que ayudar con este sistema, ¿ya? Entonces, bueno, en Academia CIEMAX nosotros conocemos el aula de forma interna y sabemos que esto se manifiesta de distintas maneras, ¿ya? Es por ello la importancia de la capacitación de los equipos frente al ámbito de convivencia escolar y a cómo las escuelas pueden involucrar directamente a las familias en todos los protocolos que se vayan a crear. Yo entiendo el punto, Gisela, estoy de acuerdo, creo que uno estaría tremendamente equivocado si no coincidimos en esto, que la familia es fundamental para el desarrollo socioemocional de los niños, pero ¿a qué hora? ¿A qué hora se hace eso? Porque, claro, uno dice, la solución es de que el papá, la mamá tome al niño, conversen, interactúen, puedan hablar sobre estos temas, pero ¿a qué hora? O sea, las personas, los padres de familia, mamás y papás, salen muy temprano, llegan muy tarde, básicamente están yendo de visita a su propia casa, no ven a sus hijos. Los niños terminan siendo educados por un tercero, están siendo educados por lo que ven en redes sociales, por el teléfono. Entonces, ¿cómo logramos encontrar un equilibrio? Porque hasta que las condiciones laborales no cambien y los papás no vayan de visita a su casa y vean 10 minutos a su hijo, vamos básicamente a seguir en el mismo círculo vicioso. Sí, lo que pasa es que aquí, claro, nosotros tenemos un tema aislado que son las condiciones laborales. Sabemos que los padres, madres de familia entran a un trabajo a las 8:30 y muchas veces llegan a las 6, 7 de la tarde al hogar, ¿cierto? O más pero tarde, dentro de hecho. Rol, o sea, hay traslados, por ejemplo, en la región metropolitana que no se repiten solamente en Santiago, sino que también se repiten en regiones. Por ejemplo, gente en Rancagua que trabaja fuera de la ciudad, gente en Temuco que trabaja fuera de la ciudad y se demora 1 hora y media, 2 horas en el traslado. Entonces, pueden salir a las 6, 7 de la mañana, pero están llegando a las 9. Entonces, por eso digo que el espacio es tremendamente estrecho para tener una conversación con el núcleo familiar. Sí, lo que pasa es que dentro de esto de lo que sucede en el núcleo familiar, si bien es un ámbito del trabajo, pero también no dejamos de ser padres, madres, abuelos de familia que somos cuidadores de personas que en este caso son menores de 18 años. Cuando el tiempo que se requiera lo podamos tener, tenemos que acompañar en el uso de tecnología. ¿Qué es lo que está viendo mi hijo? ¿Cómo yo le requiso el celular, cierto? ¿Qué es lo que está pasando en el colegio? Quizás llego y pregunto dentro de los 5 minutos que puede estar en el hogar, ¿cómo te fue hoy día en el colegio? ¿Qué es lo que pasó? Aprovechar ese poco tiempo. Exacto, aprovechar el poco tiempo que se tiene, por ejemplo cuando se toma la 11, cuando uno llega, porque en la vida tampoco, nosotros sabemos que sí está el trabajo, pero también tenemos un rol importante que somos cuidadores también de niños menores de edad. Claro, y que hoy en día estos y el sistema de salud mental está deteriorando y yo soy, en el fondo, el padre, la madre, la abuela o el rol que cumple la familia, tengo que velar también por la seguridad de mi hijo y saber qué es lo que está pasando en su entorno. Mira, incluso saber... Sí, mira, Giselle, pareciera como que quisiera yo aporrear un poco esta entrevista, pero yo tengo otro punto. No. Las pocas herramientas que tienen los papás. O sea, uno puede decir, ya, ok, conversa con su hijo, pero hay papás que no son capaces de poder abrirse emocionalmente con sus hijos porque ellos fueron criados bajo un sistema tremendamente estricto. O probablemente esos papás también son alcohólicos, son drogadictos, tienen problemas emocionales también. Ahí es las herramientas donde tú son mencionas... limitadas, entonces como que nos vemos
con un montón, por eso pareciera como que quiero aporrear un poco el tema, pero no, estoy básicamente planteando las realidades que hoy día existen, pero hay muchas barreras acá. Sí, como tú mencionas, son muchas barreras, y lo que tú mencionas como de hecho, si bien es una barrera que está en el sistema de salud mental, ¿cierto? De los protocolos que puedan seguir las familias, de cómo acudir si no tengo las herramientas. Y es como también colocan al establecimiento educacional en un primer bosquejo. Es que, claro, los establecimientos educacionales son los que deben mantener la dificultad de esas barreras con los estudiantes, ver a qué red externa probablemente lo puedo derivar y cómo podemos ayudar a las familias. Ya es como un poco que se convierte en este círculo, ¿cierto? De claro, no tengo las herramientas, pero el establecimiento me está comentando, o los profesionales del establecimiento me están diciendo que yo tengo que ayudar más a mi hijo, ¿cierto? Que tengo que hacer estas situaciones respecto a tareas o conflictos escolares de la realidad, pero claro, no tengo las herramientas, y si te das cuenta, es más un problema social que viene detrás, en donde no están las herramientas realmente proporcionadas de repente a las familias, ¿ya? Que están extensas a lo que uno pueda ayudar, porque hay familias que si bien buscan ayuda profesional, sí, pero hay familias que no tienen las herramientas para buscarlas, entonces ahí es donde el colegio aborda y dice, ok, los vamos a ayudar y los vamos a derivar, por ejemplo, a esta red externa. Pero es un fenómeno que de cierta manera va a continuar y va a continuar, entonces es como un círculo vicioso, como te mencionaba. Entonces, claro, si yo como padre, madre, familia no entro de lleno en eso, puede terminar siendo un fenómeno complejo que va a requerir intervenciones integrales. Estamos conversando con Giselle Sepúlveda, que es educadora diferencial y coordinadora de la Academia CIEMAX, sobre violencia escolar, sobre salud mental, que es más importante finalmente. Bueno, la violencia escolar es una consecuencia de la mala salud mental que pueden estar sufriendo hoy día los estudiantes de nuestro país. Ok, hablamos de la casa. ¿Cuáles son las herramientas que podemos implementar en la casa para poder abrirse emocionalmente, contener emocionalmente a nuestros hijos? Las barreras también que hay como para poder lograr ese punto. Vamos al colegio, vamos a la escuela. Hoy día los profesores o el mundo académico está preparado para poder recibir esta condicionante o a estos niños que vienen, que son post pandemia, que tienen menores capacidades sociales o desarrollo social, que su interacción es más compleja, que son más introvertidos en ciertos casos, con pensamientos también violentos en muchos casos. ¿Tienen las herramientas los profesores o han sido dejados a la suerte de la vida? Hoy en día en CIEMAX creemos que, claro, existen muchas orientaciones, ¿cierto? Protocolos que están saliendo, normativas que se basan en, pero hoy en día la dificultad está en eso, ¿cierto? Se emiten tantos diagnósticos de estudiantes donde intentamos hablar de inclusión cuando más bien hablamos de una integración, y desde allí, por ejemplo, nosotros tenemos la importancia del rol fundamental que juega el profesor. O sea, el profesor a veces termina siendo psicólogo, educador, doctor, de diversas áreas en donde nos vamos a que los estudiantes tenemos un alto nivel de estrés, de ansiedad, de frustración, ¿cierto? Que puedan presentar una mayor capacidad de autorregulación en las aulas, lo que facilita una respuesta impulsiva, una reacción o conflicto con sus pares. ¿Y quién es la persona que tiene que reaccionar como primeramente? El profesor. Entonces, si no tenemos esas herramientas, es poco probable que se pueda afianzar el sistema de convivencia escolar y de salud mental, porque no solo influye en la aparición de la violencia, sino que en cómo yo como docente puedo enfrentar y resolver los conflictos cotidianos. Es por ello que en Academia CIEMAX nosotros, como te mencionaba, conocemos el aula y damos estas capacitaciones para los docentes, porque sabemos lo importante que es para ellos, ¿cierto? En muchos casos, basarnos en las conductas interpretadas de los problemas conductuales, cuando en realidad son señales también de alerta de un estado emocional alterado. Sí, ahora voy a otro punto, de nuevo contra la corriente. ¿Eh? Sí, no. ¿Qué le pasa a este señor? No, vamos. Pero ya entiendo. Sin embargo, yo creo que no podemos descansar exclusivamente en el profesor cuando el establecimiento lo sobrecarga de trabajo. O sea, es un profesor que además tiene un montón de cosas que hacer, que planificar, que revisar pruebas, controlar un curso de 40 personas.
Entonces, ¿en qué momento también él logra absorber estas capacitaciones, poder implementar estas herramientas, si también su entorno laboral es hostil, no solamente dentro del aula por la cantidad de alumnos que hay, sino que porque el colegio lo llena de cosas? Y además, por ejemplo, hay un montón de otros casos donde a esto hay que sumarle que no le pagan el sueldo, que se les debe cotizaciones previsionales. Hay un contexto precario en la educación pública. Sí, totalmente. Bueno, hoy en día, como tú mencionas, es muy importante, o sea, la carga laboral que tiene el profesor, y no solo el profesor, todos los profesionales del establecimiento. O sea, de repente tenemos una psicóloga en el colegio, que esa única psicóloga tiene que abarcar más de los 100 casos de convivencia o de conflictos que pueden haber en un establecimiento. Entonces, estamos hablando de una carga laboral que no solamente es del profesor, sino que está en todos los cargos que tengan que ver en el colegio, técnicos en educación, ¿cierto? Asistente social, psicólogo, equipo directivo, etcétera, que tienen que poco menos estar corriendo para poder resolver un conflicto cuando de repente el ámbito académico queda detrás, porque tenemos que pensar que cuando hay una dificultad dentro del aula, no es el niño que tiene la dificultad, sino que todo el resto de los 40 estudiantes también se desregula. Entonces, también es un sistema de autocuidado del profesor. O sea, aquí ya nos vamos a otra área, ¿cómo cuidamos a nuestros profesores, cierto? Una de las orientaciones que salió ahora en el exento 0181 del ministerio, propone también en los reglamentos internos actualizar los autocuidados de los profesores. Cómo nosotros cuidamos a nuestros profesores, cuál va a ser la carga laboral y cómo vamos a hacer el seguimiento del reglamento interno. Porque muchas veces los profesores tampoco tienen claro el cómo actúo, qué hago. O sea, yo detengo esta situación o llamo a la inspectora general, ¿cierto? O derivo a quién. Entonces son protocolos que en el fondo también regulan un poco la ansiedad del profesor y que sabemos que todos lo van a seguir al paso a paso. Sí, no, y además hoy día, para agregar ya la última contracorriente, el profesor también con miedo, porque ¿qué pasa si detiene alguna situación agresiva? Puede llegar un alumno armado. Ahora hay detectores de metales en el colegio, en distintos establecimientos, y es como, uno entiende que la medida es para poder evitar el ingreso de armas, pero no sé, particularmente siento que un niño que entra a un colegio a estudiar y lo tienen que revisar, no estoy diciendo que no sea la mejor medida, pero imagino que ese niño es como que, ¿dónde estoy entrando? Sí, totalmente. De lo que tú hablas es un poco de la ley de escuelas protegidas, pero tenemos que pensar que es un proyecto de ley que está reciente, claro, que busca enfrentar un poco lo que es el aumento de violencia escolar, principalmente desde un enfoque de seguridad y control de los establecimientos. Si bien, claro, propone medidas de control dentro del colegio, como por ejemplo, revisión de mochilas, ¿cierto? Lo que tú mencionas, detectores de metales, restricción en el uso que oculten la identidad, incluso como capuchas, ¿cierto? ¿Qué da esto? En un ámbito da mayor autoridad a los docentes y a los establecimientos, pero realmente ayuda, quizás no ayuda solamente desde el ámbito físico, pero no aborda la salud mental. Claro, de hecho yo creo que la empeora la salud mental. Como la ansiedad. La termina empeorando, exacto, genera mayor ansiedad a los niños, de que no vaya a aparecer un niño. Son cosas que conllevan una agresión física. Sí. Entonces... Bien, Gisela, se nos acabó el tiempo, me habría encantado que pudiésemos poder conversar más, así que sigues invitada a que sigamos conversando esto en otros momentos de radios regionales. Muchas gracias por haber conversado sobre esta temática tan importante. Yo creo que la prioritaria es la salud de nuestros niños. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, esta entrevista ya está disponible en nuestro sitio web www.radiosregionales.cl. Que esté muy bien, un abrazo, chao.